voy a excusar y voy a estar de pie. Francamente siento necesidad de estar un poco más cerca de ustedes, a quienes agradezco en nombre del presidente Juan Manuel Santos, del jefe del equipo negociador, doctor Humberto de la Calle, y del comisionado de paz, Sergio Jaramillo, que hagan este alto en el camino para que nos actualicemos, nos informemos alrededor de un proceso que para los colombianos es vital, el proceso de negociación que busca poner fin al conflicto que se adelanta hoy en La Habana desde hace 2 años exactamente en la fase abierta con las FARC. Mil gracias a las autoridades presentes aquí, al señor delegado, el gobernador encargado, defensor del pueblo, a la señora Contralora, a todas las autoridades y a todos los líderes. Mil gracias, Germán, por estar aquí. Y en esta semana, digamos, donde la Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander repite año a año este encuentro entre ustedes, me parece de justicia elemental recordar en este escenario los nombres de 2 periodistas que coincidencialmente, yo diría fatalmente, han perdido la vida en Colombia en los últimos días. Luis Cervantes y Luis Eduardo Cardoso, 2 periodistas que en sus regiones marcaban con su voz, con su capacidad para informar, para orientar, la diferencia entre sus audiencias, y por eso desde aquí nos hacemos solidarios con el gremio de periodistas, pero también con sus familias y con los oyentes de esos periodistas. Mil gracias, Pablo Emilio, por darme oportunidad en 10 o 15 minutos, simplemente para dar origen a una segunda fase de preguntas y respuestas. ¿Dónde estamos y de dónde venimos con el proceso de paz? Lo primero que habría que decir es que este proceso corresponde a una decisión que el señor presidente de la República ha dicho asume de manera integral como jefe de Estado y de Gobierno. Y por lo tanto, esa decisión tomada por él desde el primer momento que llegó a la presidencia y en su discurso a la locución presidencial dijo que él tenía la llave de un proceso con él, se basa en lecciones de éxito y de fracaso de procesos anteriores. Y la verdad, tuvo el presidente y su equipo el cuidado de diseñar un proceso que aprendiera de lo que habíamos hecho bien o mal en procesos similares en Colombia. Y por eso diría, este proceso es diferencial con otros que se dieron en nuestro país. La primera diferencia es que se tomó la decisión de que para sentarse a construir un acuerdo para poner fin al conflicto, había que delimitar esa agenda de negociación. No podría ser una negociación con agenda ampliada, como fue siempre la pretensión de los alzados en armas. Recuerden lo que pasó en la Uribe o lo que pasó en el Caguán, donde las FARC entró siempre con la pretensión de hablar de lo humano y de lo divino, en una especie de propósito de refundación de la nacionalidad y del Estado colombiano. Este proceso es diferencial, ¿por qué? Porque después de varios meses, en una fase exploratoria secreta, se firma el Acuerdo General de La Habana del 26 de agosto de 2012, donde se delimitan 5 puntos y un sexto de verificación de cumplimiento de esos puntos. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que se resuelve que será una negociación que se adelante en medio del conflicto sin despejes y sin ceses bilaterales del fuego. La lección que nos dejaron otros procesos es que negociar a raíz de un pacto de cese bilateral significaba, de un lado, enfrentar perturbaciones de otros actores armados y al mismo tiempo y de alguna manera, como quedó demostrado muchas veces, inmovilizar la fuerza pública y facilitar el crecimiento y fortalecimiento de las guerrillas. Aquí la decisión es, vamos a negociar en medio de la guerra para seguir actuando con toda capacidad institucional para proteger a los colombianos.
El tercer elemento es que no se negociaría en Colombia, sino que se haría fuera de la frontera colombiana, y se decidió que fuera en La Habana. Todo ello para, de alguna manera, descontaminar el proceso y la mesa de negociación de las presiones que, desde luego, una sociedad democrática como la nuestra tiene el legítimo derecho a presionar esa mesa de manera directa y permanente. Lo que se estimó es que si la mesa funcionaba en La Habana, la mesa se podría liberar de presiones de coyuntura para estar concentrada en los acuerdos de negociación. Y el otro elemento diferencial, que es vital, es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es decir, es verdad que hay una negociación que de alguna manera tiene un espíritu lineal, que no necesariamente opera de manera lineal en el tiempo, porque hay momentos en que se abren varios puntos de manera simultánea. Pero la verdad es que el principio de que nada está acordado hasta que todo está acordado, lo que significa es que se construirá entre las partes una especie de paquete de solución para poner fin al conflicto. Y por último, un elemento crítico es que este proceso ha considerado de manera inédita frente a otros procesos en el mundo entero que sería refrendado de manera democrática por los colombianos. Estas características deberían generar la confianza suficiente para que partiéramos de la base de que estamos frente a un proceso que, como el señor presidente ha dicho, es un proceso serio, digno, realista y eficaz, y por lo tanto no es simplemente un capricho, no es simplemente una aspiración romántica para poner fin al conflicto, es una construcción basada en lo que uno pudiera llamar la profundidad de una decisión política acompañada de una lógica de cumplimiento para construir ese acuerdo. Sobre esa base, desde agosto de 2012 a hoy, se ha avanzado en acuerdos en relación con 3 puntos vitales. El punto que tiene que ver con lo que uno podría llamar es el epicentro del conflicto histórico en Colombia, el mundo rural, para producir desde ese acuerdo toda una serie de mecanismos, de sistemas y de decisiones políticas que signifiquen que el campo colombiano será atendido para romper la inequidad del campo, pero que el campo colombiano será atendido también para que quede proscrita y derrotada la violencia que ha sido una constante en ese campo colombiano, en esa ruralidad. Y allí, digamos, lo que se hace en el acuerdo es aproximarse con una visión democrática y de justicia, pero particularmente de responsabilidad del Estado para superar las condiciones que han facilitado que el conflicto de alguna manera sea persistente en esas zonas. Un segundo acuerdo tiene que ver con la participación política y las garantías de participación, no solamente de los movimientos y partidos, sino de las organizaciones sociales. Y yo llamaría la atención aquí sobre ese punto en particular. Tratándose de una negociación con un actor armado y legal, el hecho de que se produzca un acuerdo para que se abandonen las armas y se reemplacen esas armas y esas balas por la participación política basada en la palabra, en el discurso político, es realmente el mayor activo del acuerdo. Al final, haber sido capaces entre las partes de construir una manera para superar el lenguaje de la guerra por el lenguaje de la política y en la práctica proscribir y derrotar cualquier manera de violencia para ese ejercicio resulta crucial. Uno diría que haber pactado, haber construido un acuerdo con las FARC sobre participación política convierte ese punto en el centro de gravedad del acuerdo, porque todo lo que se haga con posterioridad o todo lo que se antecedió a ese acuerdo realmente se justifica por ese acuerdo. De lo que se trata en un proceso que pone fin al conflicto, en un proceso de paz que espera ser duradero y sostenible, para que esa paz realmente quede entre nosotros, es que se abandone la lógica de las armas para incorporar la lógica de las ideas en la construcción de nuestra sociedad.
Y se habló también y se llegó a acuerdo sobre el tema de la solución al problema de las drogas. Y aquí tengo que decir, hubo voces en Colombia, también en el exterior, que se preguntaron por qué el gobierno va a hablar sobre drogas con esta organización insurgente, pero que está tan vinculada al narcotráfico. Y la verdad, la respuesta es bastante obvia y elemental. No hablar de las FARC en el tema de las drogas supondría de alguna manera una omisión imperdonable en un proceso que pone fin al conflicto si no se ataca uno de los fenómenos que ha estimulado, que ha motivado y que ha financiado el conflicto en Colombia. Y en ese punto en particular, ¿a qué acuerdos hemos llegado y consignado en los textos? Primero, al reconocimiento de que el narcotráfico sí ha financiado el conflicto colombiano. Segundo, a la declaración de voluntad de las FARC, que tiene un alcance realmente superlativo, en mi opinión, y esa es la decisión de que ellos declaran romper cualquier vínculo que tengan o hayan tenido con el narcotráfico y se comprometen igualmente a contribuir de manera efectiva y por distintos medios al desmantelamiento del narcotráfico. Ese tema resulta vital porque sería realmente insensato pensar que uno puede avanzar en la construcción de la paz si el narcotráfico sigue allí en la raíz que alimenta el conflicto, que lo financia. Y por otra parte, en ese tema del narcotráfico se llegó también a acuerdos fundamentales que tienen que ver con el tema del desminado, donde el gobierno, por su parte, lo que le corresponde al gobierno, pero también en lo que corresponde a la guerrilla, iniciará un programa de desminado en los territorios, particularmente donde hay cultivos ilícitos. Y finalmente diría, un elemento práctico, un elemento y un instrumento y una herramienta vital es que se ha concebido a partir de La Habana todo un sistema para la sustitución de los cultivos ilícitos, que sea una especie de segunda oleada que renueve y que haga innovación y que haga sostenible el esfuerzo de la erradicación de esos cultivos. ¿De qué manera? Volviendo al elemento fundamental de la sustitución voluntaria de cultivos, donde el campesino realmente entienda que no llega un Estado simplemente para erradicar, sino para construir y vestir ese territorio de institucionalidad y de oportunidades, lo cual no significa que comunidades que sean renuentes a esa sustitución voluntaria, construida de manera participativa, en un esfuerzo conjunto, deban enfrentar la erradicación manual de esos cultivos ilícitos. Y hemos iniciado lo que desde la opinión internacional, pero fundamentalmente desde la opinión nacional y la opinión informada de verdaderos expertos, se ha llamado como el elemento decisivo de esta negociación. Esta negociación incorporó a las víctimas como el centro de gravedad del acuerdo. Y la verdad es que haber incorporado a las víctimas para que ellas sean de alguna manera la razón de ser del acuerdo, le otorga al acuerdo y al proceso una enorme legitimidad. Y eso lo que significa es que hablar de víctimas, reconocer las víctimas, empezar a reconocer la responsabilidad por esas víctimas, visibilizar a esas víctimas, lleva impreso el mensaje de dignificación, de reparación, de verdad, de justicia y de no repetición para que Colombia finalmente no produzca nuevas víctimas. Ese es el momento en que nos encontramos hoy. Y hoy, cuando ha terminado el último ciclo, comparto con ustedes que se han puesto en marcha dos mecanismos. Uno que tiene que ver con el funcionamiento de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que a partir de una visión plural de dos expertos, académicos e historiadores, deberá contribuir a la mejor comprensión de la complejidad del conflicto colombiano. La idea no es tener una historia oficial y única del conflicto, o simplemente enfrentar dos historias antagónicas alrededor de las complejidades de ese conflicto. Es tener un panorama lo más completo posible para que los colombianos entendamos cuáles son sus orígenes, cuáles son sus efectos
y cuáles son las condiciones que han facilitado ese conflicto. Y se puso en marcha una subcomisión técnica que no tiene alcance negociador ni de deliberancia entre militares y miembros de las FARC para hablar del fin del conflicto, para que le ofrezcan a la mesa de plenipotenciarios quienes decidirán modelos alternativos para el cese definitivo de fuegos bilateral, para la dejación de armas y para el tema de la desmovilización. Un tema que ha aparecido, digamos, ante una opinión pública que se comporta o que en todo caso registra opiniones diversas en una democracia de manera bastante recortada. Se ha llegado a decir que esa fue una decisión humillante a los militares y la verdad, lejos de ser humillante, lo que tiene es una alta dosis de responsabilidad, de dignidad y al mismo tiempo de utilidad. ¿Quién mejor que un militar puede construir el modelo para el cese definitivo y bilateral de fuego y para la dejación de armas? Lo que hubiera sido irresponsable es hablar de ese tema sin considerar a los militares. Un tema tan delicado no es un tema de civiles o de retirados, es un tema de quienes están en la guerra. Y por esa razón lo que estimamos es una gran equivocación considerar que esa subcomisión maltrata el honor militar, todo lo contrario. Ahí nos encontramos y si a mí me preguntaran hoy, yo diría que en este último ciclo, cuando escuchamos las víctimas en La Habana, el mensaje de las víctimas fue un mensaje fundamentalmente de no abandonar y de no claudicar en el esfuerzo de seguir avanzando en la negociación. Uno podría decir hoy que ya la opción de no llegar a un acuerdo con las FARC es una opción cada vez más distante. Parecería que la única opción y el único mandato que tenemos quienes estamos allí sentados, ese mandato que nos dan las víctimas, es de llegar a la construcción de un acuerdo que ponga fin al conflicto. Y a partir de ese momento iniciar una tercera etapa, la tercera etapa que es la construcción de una paz sostenible y duradera. El gobierno es claro en afirmar que este proceso es proceso para poner fin al conflicto y que eso no significa la paz en automático. La paz es el resultado de poner fin al conflicto, pero de construir esa paz a partir de una decisión de abandonar la violencia como recurso para maltratar, para intimidar, para presionar o para conducir las comunidades. Digamos, con eso cierro, digamos, esta presentación, porque fundamentalmente lo que nos interesa es escucharlos en un momento decisivo, en un momento donde el país reclama, necesita elementos de juicio para valorar qué es lo que está sucediendo con el proceso y en todo caso también para liberarnos de las anclas del pasado en un imaginario de fracasos. Cuando uno va de auditorio en auditorio y descubre que hay escepticismo alrededor de este proceso, uno entiende que hay razones que lo explican. Fueron varios los intentos de distintos presidentes genuinamente comprometidos con la paz que terminaron mal. Pues lo que nosotros hemos hecho es aprender de esos resultados para superarlos y para tratar de asegurarnos de que aquí no habrá una nueva frustración. Mil gracias por estar aquí.